Todas, les pido si les parece que nos hagamos un poco más hacia el escenario, que somos muy poquitos, muy poquitas y creo que será mucho más provechoso, solo si quieren, por supuesto. Bueno, quería darles la bienvenida a este espacio, un espacio que comenzamos hoy que es una articulación muy importante, porque no solo el tema es clave, ya verán sobre qué nos van a hablar nuestros invitados el día de hoy, sino también porque el Museo Casa de la Memoria ha venido, digamos, trabajando con una agenda en relación con estos temas, inicialmente con Paz Total, ahora nos estamos enfocando un poco en los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, entonces digamos que celebramos esta articulación con el Instituto Capaz, que comenzamos precisamente hoy una serie de conversaciones en relación con este tema. Hace poco también tuvimos una articulación importante con Cabilando y con el IPC, donde precisamente abordamos varios temas sobre paz total y algunos elementos que podían conectar con el tema que hoy daremos inicio. Bueno, quería darles una bienvenida, quiero darle una bienvenida muy especial a nuestros invitados. El conversatorio del día de hoy tiene por nombre Desde otros acuerdos, aprendizajes de paz en Colombia y nuevos retos para la construcción del proceso de diálogo con el ELN. Nos acompañan José Yesid Carrillo Cantillo, del Tecnológico de Antioquia, Gerson Iván Arias, que viene del Instituto de Paz de los Estados Unidos, Alfonso Insuasti Rodríguez, que hace parte de la Red Interuniversitaria por la Paz, y modera Andrés Hernández, del Instituto Capaz. Esta es digamos, la apertura, como les decía ahorita, de un ciclo de conversatorios que tendremos. Inicialmente serán 3, que los ven aquí en la diapositiva que tenemos proyectada. El próximo será el 30 de noviembre, que será sobre experiencias de paz en Colombia y perspectivas críticas sobre la participación de las mujeres en el proceso de diálogo con el ELN. Y el siguiente será el 14 de diciembre, que tiene por título ¿Reparar para qué? Reflexiones acerca de la participación de las víctimas y los movimientos sociales en los procesos de diálogos de paz con el ELN. La idea es que sea cada jueves, el último jueves de cada mes, excepto en diciembre, porque el último jueves sería como casi 28 de diciembre y seguramente no vendría nadie, entonces será el 14 de diciembre. Bueno, yo creo que este es como un marco muy general, queríamos darles la bienvenida a todos, a todas, espero que sea una conversación muy provechosa. También saludo a quienes nos están viendo a través de la transmisión, que seguramente espero que sean muchos, y que también a partir de allí podamos tener una discusión al final de este encuentro sobre este tema que creo que es clave no solo para la ciudad sino para el país. Así que dejaría hasta ahí, bienvenidos y bueno, comencemos si les parece. Vale, gracias, listo, ese es activo. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Un saludo para las personas que nos acompañan también a través del Facebook Live del Museo Casa de la Memoria. Dar las gracias al museo, a Samara, a Yuri, que está allá atrás también, y a Francis, que fueron cómplices en este espacio y en este círculo de conversatorios que hemos coordinado. Contarles un poco y hacerles una aclaración previa antes de comenzar el ejercicio, y es que pues ustedes ven solo hombres aquí sentados en este primer espacio. Pero tiene una claridad, y es que venimos de hacer también un conversatorio sobre el que dialogamos desde las perspectivas críticas de la participación de las mujeres, específicamente en este proceso de diálogo con el ELN, y pues queríamos darle la oportunidad ahora a los hombres para que se sentaran y nos contaran un poquitico desde su visión también cómo ven este proceso. Esta va a ser una claridad. El segundo espacio, como lo dijo Samara, vamos a tener el 30 de noviembre el tema de la participación de las mujeres nuevamente, y al final un ejercicio con organizaciones de la sociedad civil y víctimas para hacer esta discusión. Entonces quisimos como tener esa línea de trabajo, y creo que la aclaración es necesaria también en el ejercicio. Voy a leer un perfil cortico de quienes nos acompañan hoy para que las personas que están aquí presentes y que están conectadas también sepan con quién vamos a dialogar. Primero nos acompaña José Yesid Carrillo Cantillo, es comunicador social, especialista en derechos humanos e IH, magíster en estudios políticos y recientemente doctor en estudios políticos y jurídicos. Ha sido docente de la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente el Tecnológico de Antioquia. Hizo parte del equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja en temas de contaminación por armas, comunicación y cooperación. Y ha centrado su trabajo investigativo en temas de la participación del episcopado en los temas de proceso de paz con el ELN desde los gobiernos de Samper, Uribe y Santos. Es así, ¿verdad? Gracias, José, por acompañarnos el día de hoy.
Nos acompaña también Alfonso Insuasti Rodríguez, él es docente investigador de la Universidad de San Buenaventura, director del grupo GIPAT, equipo coordinador de la Red Interuniversitaria de Paz, Redipaz, con quien también venimos trabajando fuertemente en este tema del Comité Nacional, integrante del Comité Nacional de Participación y editor de la revista especializada El Ágora, también de la Universidad de San Buenaventura, parte del grupo y del equipo de trabajo de Cabilando. Alfonso, gracias por acompañarnos. Y por último nos acompaña Gerson Iván Arias Ortiz, él es politólogo con maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y especialización en Gobierno y Políticas Públicas, con más de 20 años de experiencia en temas de procesos de paz, grupos armados, seguridad y diálogo social. Fue director para el diálogo social en la Comisión de la Verdad, director temático de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y participó en los procesos de paz de las FARC y lo último que se alcanzó a hacer en el gobierno de Juan Manuel Santos con el ELN también. Actualmente es asesor del Instituto de Paz de los Estados Unidos e investigador de la Fundación Ideas para la Paz. Ellos son las personas y los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Yo quisiera arrancar el ejercicio del conversatorio, que sería más como un diálogo tranquilo, se los dije en la invitación. Tiene un propósito esencial que ustedes tres estén acá porque pues Gerson nos va a compartir un poco también de esa experiencia previa que se tuvo desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Tú tienes una experiencia también de un actor muy importante en ese momento, que es la participación del episcopado en este ejercicio, y pues Alfonso está muy metido con el tema del Comité Nacional de Participación, que es un factor diferencial también con el proceso anterior. Entonces, ya bien lo tienen, quiero comenzar con Gerson para que nos cuente un poquito y nos dé como contexto de en qué quedamos nosotros previamente a retomar este proceso de diálogo con el ELN del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, muchas gracias Andrés y muchas gracias también a nuestros compañeros de panel y gracias al Museo Casa de la Memoria por recibirnos. Yo quisiera compartir algo que es para mí lo más importante en términos de, yo diría, el principal reto que tiene este proceso con el ELN, que es la variable tiempo, ¿no? Sobre todo puesto en la perspectiva de que no hay reelección, en la perspectiva de que el ELN tiene que tomar decisiones que no son rápidas de tomar y en la perspectiva de que estamos ahora en un proceso de participación que necesitamos que salga bien, pero que nos va a tomar mucho tiempo. Y arranco por ahí porque precisamente después de un ejercicio, simplemente para que ustedes tengan en cuenta esta complejidad de lo que implicó y de dónde venimos, tuvimos 2 años de negociación, del cual hice parte en una fase exploratoria con el ELN y con su hoy principal comandante Antonio García, donde discutimos la agenda, es decir, nos demoramos 2 años en discutir esa agenda, ¿no? Y precisamente porque se trata de un grupo distinto al ELN, a las FARC, un grupo distinto, digamos, en términos también políticos y militares. Y yo menciono esto porque para que ustedes vean la complejidad de lo que implica, digamos, hacer la paz o finalizar el conflicto armado con el ELN. Nos tardamos eso, hicimos 6 ciclos, hubo avances definitivamente, digamos, en ese año y medio, pero realmente la variable tiempo, y por eso la conecto ahora, fue determinante, ¿no? Arrancamos la fase pública en 2017, es decir, empezamos a conversar secretamente, digamos, desde el 2012, iniciamos la fase exploratoria en una ciudad muy bella de Ecuador que se llama Otavalo en 2014, y solo hasta el 2017 iniciamos la fase pública, ¿no? Entonces venimos de ese recorrido y yo quisiera señalar, digamos, muy telegráficamente, digamos, qué nos dejó ese proceso. Yo creo que sí nos dejó una estructura básica para comprender, digamos, la dinámica, la visión y el pensamiento del ELN, ¿no? Referida a unos temas particulares de la agenda que ustedes los ven ahí y que tienen continuidad hoy con el gobierno Petro. En segundo lugar, nos llevó, digamos, también nos dejó lo que implica tener una fase exploratoria, es decir, compartir visiones de hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y creo que eso es importante porque ese intercambio ya lo hubo. Y ahora como Estado, el gobierno de Gustavo Petro ha dicho, bueno, yo valoro ese compromiso y continúo, ajusta en la agenda, ¿no? Pero eso es muy importante. En tercer lugar, obviamente dejó una primera experiencia de cese al fuego, de 101 días. Simplemente para no entrar en materia, lo dejamos para después, pues es un cese al fuego que está replicando exactamente los mismos errores que se tuvo en el 2017, pero dejémoslo en punta, fue muy importante. Dejó también unos criterios de participación, ¿no? Hubo unas audiencias preparatorias, ustedes recuerden, en Tocancipá, que fueron a finales del año 2017,
donde participaron comparativamente, ya Alfonso nos dirá, pues me acuerdo que fueron máximo como 200 personas de todo el país, ¿no? Versus a que cada encuentro que estamos teniendo son de 200, 250 personas hoy, pero nos dejó también la posibilidad de entender, ¿no?, qué significaba esto de la participación bajo unos criterios. Y por último, dos cosas importantes, Andrés. Uno es todo lo que implica los tiempos políticos y qué pasa en el escenario del conflicto armado. Esto se dio en un escenario, en un contexto en donde las FARC estaban saliendo, estaban terminando el conflicto armado, ¿no? Hoy en día tenemos una variable compleja, ¿no? Tenemos unas disidencias que muy difícilmente llegarán a un acuerdo, tenemos a un grupo que se llama las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, a quien nadie le está parando bola realmente, y es el gran spoiler de todo esto, ¿no? Y tenemos digamos, un indicadores de criminalidad muy altos, y eso no lo teníamos. Entonces, esa variable, digamos, de contexto fue muy importante. Y por último, decir que eso también permitió tener una estructura básica de una comunidad internacional, unos países garantes, unos países acompañantes, y obviamente esta idea particular de comprometer, yo diría, muy singularmente, a diferencia de muchos procesos del pasado, a países de la región, de Latinoamérica, en todo este compromiso. Entonces yo creo que es un buen balance en términos de lo que significó esta experiencia, y creo que a partir de ahí lo que ha hecho la mesa es ajustar, ¿no?, mirar qué ha cambiado. Solamente termino diciendo, Andrés, si pensamos en qué ha cambiado, pues definitivamente la comandancia del ELN ha cambiado, ¿no?, para dar solo un detalle ahí. Y entonces esto nos da resultados, nos da, digamos, elementos que son muy importantes y que ahora hay que enrutar, insisto, con la variable más compleja que tenemos, que es la variable tiempo. Gracias, Gerson. Esto en términos de tiempo, 2017-2018, ¿no? Exacto, la fase pública, digamos, sí, pero arrancamos a conversar desde marzo del 2012 y una fase exploratoria de enero de 2014 a marzo de 2016. Ok, sí, para ubicarnos en una temporalidad. Hubo un espacio que fue el del gobierno que ahí… Exactamente. No avanzamos absolutamente nada y eso se rompió, y retomamos en octubre del 2022 con este gobierno, donde dijo, bueno, vamos a volver a hablar a ver qué ocurre. No voy a hacer el recuento de las fechas, que son muy importantes y las tengo acá, pero quiero ya que nos sentemos más bien en el precedente, el antecedente más reciente, y es el 3 de agosto del 2023, que es una fecha clave en este proceso, después de lo que se ha venido haciendo con los ciclos de conversación, y son instalación de ese Comité Nacional de Participación, inicio del cese al fuego bilateral nacional temporal y mecanismo de monitoreo y verificación. Y aquí ya paso a darle un poco la palabra a Alfonso para que nos cuente, desde eso que teníamos nosotros en ese 2017-2018 con una fase previa de carácter privado y secreto, ¿cómo fue retomar ese proceso desde lo que tú has podido trabajar e indagar con el comité, y cómo entender esa diferenciación, por ejemplo, del tema de la participación, que es algo puntual, único, inédito, característico de este proceso? Bien, partiendo de lo que el compañero estaba presentando, serían unos marcos iniciales, es decir, parte en este rearranque del proceso, que precisamente las partes acuerdan que no es un inicio, sino que es una continuación, venía desde el 2012 y así estaba en los documentos, y reconocen los avances que se habían alcanzado, así aparece pues en los documentos de acuerdo. Pero es clave reiterar unos puntos que también son unos avances. Uno, que se llega a un acuerdo común entre las partes en la concepción de paz, que es clave para poder arrancar. Es decir, los dos se ponen de acuerdo, los dos en la mesa, qué están entendiendo por paz y cuáles son esas concepciones comunes de las causas que originan el conflicto armado. Eso está en el Acuerdo de México, que da rearranque al proceso de negociación. Y eso es importante, porque recordemos que el trato inicial, que fue confuso, que dio Petro al proceso, al actor, en este caso el ELN, es de, bueno, así aparece, de GAO, de Grupo Armado Organizado. Y ahí hubo una tensión, con quién se está negociando y entre quiénes se está negociando. Pero es importante tener eso ahí como en el espectro. Eso generó tensiones en reconocer las partes y reconocer la calidad del actor,
y reconocer la calidad política o el actor como un actor político, como un actor insurgente. Bien, y la rebelión como un derecho. Entonces ahí aparecen esos conceptos. 1, 2, ya lo dije, el acuerdo, ponerse de acuerdo en la mirada de paz está en el documento, eso es un avance importante. 3, que se suspenden las líneas rojas. El proceso de paz con las FARC caminó sobre unas líneas rojas, unos puntos que no se podían tocar, como el modelo económico. Aquí se suspenden esas líneas rojas y eso posibilita el avance. Esos 3 elementos son claves. Otro elemento que es clave resaltarlo es ubicar la participación como centro. De los 6 puntos de la agenda, 3 hacen referencia a la participación. Y otro punto que es clave es que se supera la máxima de nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces son asuntos que se superan y permiten que este proceso empiece a caminar. Es decir, se puede acordar y en la medida en que se acuerda, se implementa. Y así se ha ido caminando. De hecho, el Acuerdo 9, que es después del Acuerdo de México, el Acuerdo 9 pone su acento en, o describe cómo será esa metodología o ese instrumento de participación, porque claro, es un reto muy grande hablar de participación y también salió en Tocancipá, es muy etéreo, o cómo ponerle eso piso, de qué participación estamos hablando, de qué condiciones, de cuál es si en Colombia hay participación, si en Colombia existen mecanismos, y bueno, ahí ponerse de acuerdo en esa metodología fue un reto. Y ese reto concluye en la creación de un instrumento que posibilita en una primera fase. Entonces ahí se acuerdan 3 fases para la participación. Se ponen fechas y se ponen objetivos concretos. La primera fase, que es la que estamos desarrollando en este momento, es la fase del diseño, que ese es un reto, para nosotros nos ha resultado muy interesante y profundo, porque a la sociedad se le ha invitado por lo general a que escuche lo que la institucionalidad ha definido, de alguna manera para que avale. Es una manera de entender la participación y en ese no estamos de acuerdo. Es un aval. 2, que se invita a las personas a que conversen sobre asuntos, problemas, conflictos de la sociedad o de sectores de la sociedad, que posiblemente eso no termine en una incidencia real. Pero, bueno, digamos que se conversa sobre las problemáticas. Pero en sí no se ha invitado a la sociedad a hablar de la metodología. Eso terminó siendo también bastante complejo de entender y se ha ido afinando en el camino. Es decir, se invita a la sociedad a que defina, a que encuentre rutas y concrete un camino, una metodología, un diseño de cómo desea que sea la participación en las 2 fases que sigue. Es bastante interesante lo que ha ido emergiendo en cada uno de los, ya en este momento hemos cursado 4 encuentros, hay encuentros preparatorios, pero los acordados son 15 sectoriales y 10 regionales. Al momento se han desarrollado 4 y durante el transcurso del tiempo del año que nos falta, pues se desarrollará el resto. Y ahí saldrán entonces asuntos metodológicos, cuáles son los escenarios de participación que en Colombia no han sido útiles, por qué, cuáles han sido los escenarios de participación que sí se han fortalecido y encontramos que la sociedad tiene demasiados espacios de manera autónoma que han implementado para poder llevar a cabo sus agendas, sus reclamos o desarrollar también sus intereses. Bien, espero no extenderme. Dale, dale. Bien, hasta ahí vamos en los 4 que hemos desarrollado hasta el momento y faltan los que les acabo de decir. Ese documento tendrá que estar listo, y ahí viene el tema de los tiempos. La realidad nos está diciendo que es muy poco tiempo, además que se cruza elecciones, las elecciones también tensionan, porque tensionan los intereses. Viene diciembre, que también es otro escenario a tener en cuenta, y el documento final debe entregarse en febrero de 2024. ¿Qué debe contener ese documento en la fase 1? El diseño de la participación, el plan
de la participación construido con las voces de las comunidades. Cada uno de los encuentros se ha pensado para un promedio de 150 personas, cada uno representando un sector poblacional, un proceso, representando una organización, etc. Entonces ahí esa información va emergiendo. Algo adicional es el mapeo de las organizaciones sociales que nos ha permitido incluso encontrarnos, reconocernos. Estos periodos largos de violencia y violencia profunda, lo que ha logrado es romper el tejido social, y esto ha permitido reencontrar e incluso encontrar nuevos procesos de los cuales tal vez no teníamos noticia, y eso permitirá generar de manera autónoma, ya se está generando, redes, procesos organizativos, encontrar, posibilitar el encuentro. Bien, y la segunda fase que se realizará en el 2024 es sobre el diagnóstico de país. Ese será otro proceso fuerte de participación que ya, al menos en lo personal, veo que el tiempo no va a ser el preciso. Son 6 meses para que en un proceso participativo más amplio se pueda levantar la información del diagnóstico país, para después, en una tercera y final fase, otros 6 meses, se construya la agenda. Agendas que ya existen en distintos sectores, las comunidades étnicas, las comunidades negras, las comunidades campesinas, los urbanos no tanto, pero es eso, consolidar una agenda que permita entregar un documento final en mayo de 2025, que lo han llamado un gran acuerdo nacional, que el presidente Petro ya lo ha metido dentro de su discurso y así lo ha reiterado en varios espacios en los que él ha intervenido. El gran acuerdo nacional a consolidarse en mayo de 2025, que estaríamos a puertas de elecciones presidenciales, que es lo que ahora el compañero decía de los tiempos políticos y los tiempos electorales. Entonces esto nos está dando una información importante de ese sector poblacional en términos de la participación, también en términos de lo que no ha funcionado, porque el país, como lo sabemos, tiene un ADN en su historia que compuesto como por una participación que se exige, se pelea, se lucha, unos procesos de reivindicación que han sido fuertes en el país, como también, como contracara, unos procesos de exclusión, de eliminación. De hecho, en el 2021 el Tribunal Permanente de los Pueblos lo llamó y en su veredicto final, en su sesión del Tribunal Permanente, dice que en Colombia se ha cometido un genocidio político. Esa es una categoría que hay que tener en cuenta. Entonces hay un proceso permanente de eliminación del otro, un proceso permanente de exclusión, un proceso permanente de invisibilización de lo diverso, de lo plural. Y eso en contracara de unos procesos constantes, insurgentes, alternos, revolucionarios, de incidencia, de organización, que se insiste permanentemente en el país a pesar de la compleja violencia que vivimos. Eso es como un ADN, como dos rutas del ADN colombiano que ahí están presentes. Entonces, esa es más o menos la línea de tiempo hasta de lo que ya se acordó, y lo pueden encontrar en el Acuerdo 9 y ya está en ejecución. Que es poco tiempo para Muy hacer poco tiempo todo lo que se quiere, para ¿no? ese gran acuerdo nacional. 6 meses para levantar y para construir los instrumentos de participación es muy poco tiempo. José Yessi, tú tienes experiencia, hiciste el análisis de los diversos procesos que se adelantaron en el gobierno de Samper Uribe Santos. Entonces tienes un panorama también, igual que Alfonso y que Gerson, amplio del ejercicio, específicamente desde el episcopado. Yo quiero que nos cuentes un poquito y que nos des como tu opinión y tu visión, qué se está implementando en este acuerdo, que se haya tomado otros acuerdos, o qué se podría retomar de esos otros espacios de diálogo para implementarlo aquí con el ELN. Esto como abrebocas de lo que vamos a tocar ahorita, porque hay muchas cosas que ya las hemos visto que seguramente no se van a abordar en ese ejercicio, pero desde tu experiencia, como qué sí se podría hacer o qué se ha venido haciendo que no hemos identificado que se ha hecho de otros ejercicios. Creo que lo principal es el tema de la participación, que finalmente se está concretando en el actual proceso y que es como la impronta
que ha puesto de presente el ELN en la negociación de la paz. Cuando hicimos el ejercicio investigativo, llegamos a varias conclusiones. La primera de ellas es que los procesos de paz en nuestro país han tenido en el ELN procesos marginales. El ELN nunca ha tenido un proceso de paz protagónico, siempre ha sucumbido frente a otros procesos de paz, frente al proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, frente al proceso de paz con las FARC, frente al proceso de paz con el M-19. La historia de los procesos de paz en nuestro país, que comienza en la década de los 80 con Belisario Betancur, de hecho tuvo a un gran ausente en nuestros primeros procesos de negociación, y ese gran ausente es el ELN. El ELN no estuvo en el proceso de negociación de las guerrillas con la administración de Belisario Betancur. Luego participa, pero dentro de la coordinadora guerrillera en la administración de Gaviria, y es solamente hasta el gobierno Samper donde hay un proceso con el ELN de manera independiente y siempre marginal, que llega a unos primeros acuerdos parciales, el preacuerdo del Palacio de Viana en Madrid y el acuerdo de Puerta del Cielo en Maguncia, Alemania. Y es precisamente desde el proceso de paz emprendido durante el gobierno Samper que el ELN posiciona la participación como una característica diferenciadora de los procesos de paz con otros grupos armados. Entonces, siempre hemos hecho procesos de paz en nuestro país, pero desde la clasificación que tenemos en cuanto a quienes se sientan las partes en conflicto. Por un lado, la guerrilla del ELN en este caso, y por el otro lado, el gobierno. Eso es un proceso elitista. Desde los 90 es el ELN el que dice: la negociación no es solo entre las partes en el conflicto, no es solo entre el ELN y el gobierno. La negociación tiene que involucrar la participación de la sociedad civil. Y por aquel entonces comienza el ELN a poner en su discurso una instancia de participación que denominaba la Convención Nacional. Y la Convención Nacional emerge desde el discurso del ELN en el gobierno Samper. Y estamos en los años 90 y solo hasta ahora, 2023, es cuando comenzamos a ver materializado esa aspiración y esa impronta que ha puesto el ELN desde los 90, en el sentido de que la visión de su proceso de paz no es una negociación elitista, no es entre el gobierno y el ELN, es una negociación tripartita: el gobierno, el ELN y la sociedad civil. En esa sociedad civil, quien ha tenido un rol protagónico hasta ahora en todos los procesos previos, y es un patrón característico de las negociaciones con el ELN, es la Iglesia Católica, y es la Iglesia Católica representada a través de su jerarquía, que son los obispos, el episcopado. Entonces, básicamente en el ejercicio investigativo que realizamos fue en la perspectiva de reconstruir esa instancia de participación que se ha dado desde el episcopado como actor de la sociedad civil, porque no hemos tenido la materialización de esta aspiración del ELN de una participación más activa de la sociedad civil, con todo y que desde el gobierno Samper creamos la ley que estableció el Consejo Nacional de Paz, y en esa ley hay un asunto importante: se le dio a la paz la característica de proceso de participación. No se había hecho antes y solo hasta ahora lo estamos materializando, ya no como un asunto
irrelevante, sino como el asunto medular dentro de la negociación, que es la visión que comparten tanto el episcopado de la Iglesia Católica como el propio Ejército de Liberación Nacional. De hecho, hay en un texto elaborado por los obispos en los 90 donde se señala que la participación es la piedra angular de la paz. No habrá una paz estable y duradera, fue otro de los hallazgos. Esa denominación, ese apellido nace de la Iglesia, el apellido estable y duradera, sin la participación. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos como un diagnóstico, el antecedente de lo que está ocurriendo y la perspectiva que nos da aquí Yesid. Evidentemente hay muchas diferencias y muchas particularidades, es decir, por ejemplo, en esos postulados de nada está acordado hasta que todo está acordado, el pueblo habla, el pueblo manda y vamos acordando y vamos implementando, que es lo que está pasando en este momento. Y hay unos temas esenciales que están presentándose en este proceso de diálogo con el ELN, cuando uno lo mira en perspectiva, digámoslo, desde el proceso más reciente, que es el de las FARC, que no han aparecido por ahí, ¿no? Voy a tirar unas ideas al aire para que ustedes como que se configuren y también la gente que nos está viendo y que está aquí presente. Desarme y desmovilización, justicia transicional, participación de la sociedad civil, es un componente nuevo. ¿Qué pasa con esos temas de los que no se ha hablado todavía? Teniendo en cuenta los tiempos, porque claro, Alfonso hacía referencia, vamos hasta 2025, mayo 2025 para poder tener el documento listo de cómo se va a hacer. Entra un nuevo gobierno, puede que cambie la visión también de lo que se quiere con ese acuerdo. ¿Qué va a pasar en ese momento si nosotros no hemos hablado de estos temas que también son importantes, ¿no? Y cómo se configura eso en el escenario de las delegaciones que están en la mesa. Bueno, hay un ejemplo que se tiene antes, que es el de las FARC, ya Gerson seguramente nos va a hablar de eso y de cuál es su postura respecto a lo que se está haciendo, pero siento que eso es una preocupación latente en todos esos espacios en los que hemos visto. Bueno, ¿qué va a pasar con esos otros temas, no? ¿Cuándo se va a terminar el conflicto, no? ¿Cuándo vamos a entregar las armas? ¿Cuándo se va a escuchar a las víctimas directamente? ¿Qué va a pasar con la justicia? ¿Qué va a pasar con los delitos? ¿Sí? Gerson, yo no sé si quieras arrancar con el análisis de esos puntos claves. Sí, yo quisiera arrancar un poco con la conclusión y entramos ya en temas un poco más contenciosos. Yo diría que en términos prácticos no va a haber acuerdo, primero porque la palabra acuerdo final no está en la agenda de México y es complejo decirle a un noruego o Estados Unidos, ¿ustedes qué van a acordar? Entonces uno podría decir, Alfonso, un gran acuerdo nacional, ¿sí? Pero te van a decir, bueno, ¿y cuándo van a dejar las armas, etcétera? Entonces hay esa complejidad que la coloco aquí, digamos, no como crítica, sino tenemos un actor muy distinto, ¿cierto? Y yo creo que lo que hemos avanzado es en entender que el ELN es, desde mi perspectiva, el único actor político militar que hay en este escenario, pero hoy en día lo están echando en el mismo costal que otros grupos y eso es una gran dificultad y tengamos eso en cuenta. Pero entonces yo arranco por el final y yo diría no va a haber acuerdo, ¿cierto?, en este gobierno, pero sí necesitamos que el proceso sea irreversible, ¿cierto? Y no va a haber acuerdo, digamos, lo dejo aquí para el debate, uno por los tiempos políticos. Yo recordaba Alfonso que en las intercambios que hubo con Antonio García, que en ese momento era uno de los delegados, hoy es el primer comandante del ELN, y simplemente para colocar en otras palabras lo que tú muy bien explicaste, ¿cierto? Él insistía en algo muy sencillo que yo creo que la gente todavía no entiende, ¿cierto? Y es, yo necesito que la gente se siente a ver cómo participa. Segundo, participe. Tercero, acordemos, voy a decirlo aquí de manera, digamos, pedagógica, que sale un listado de 100 cosas, ¿sí? Y como mesa acordamos 10. Ese es el asunto, digamos, muy sintético acá, de lo que yo diría en la administración Santos no se entendió bien, ¿sí? Y que yo diría hoy en día también hace falta mayor pedagogía. Y eso que implica que en mayo del 2025, desde mi perspectiva, y puedo estar equivocado, si sabemos si esas transformaciones son las que quiere el ELN, podemos hablar de los otros temas, no antes. Y tiene todo el sentido, ¿sí? Y eso es lo que está acordado. Entonces, si encontramos una delegación del gobierno que hoy quiere hablar de víctimas y fin del conflicto, yo diría sería bueno que volvieran a leer lo que firmaron, ¿cierto? Porque la lógica que está ahí, y es una lógica, digamos, yo no quiero entrar aquí en defensa del ELN, quiero decir que hoy en día el panorama es muy distinto. Usted no le puede decir al ELN, véngase cuando han asesinado a 400 firmantes de paz,
¿cierto? Cuando Duque no implementó el acuerdo de paz y Petro tampoco lo ha implementado, entonces dirán, ¿usted cómo me pide que haga esto si no ha cumplido? ¿No? Entonces, tiempos políticos, por un lado, que implicaría, Alfonso, que en mayo entraríamos a discutir lo grueso y que en diciembre de 2025 colocaríamos un gran freno de mano porque el ELN necesita saber quién va a ser el próximo presidente. Es muy sencillo, digamos, puede ser doloroso, pero por eso insisto en la palabra irreversible. Y está obviamente las otras variables muy rápidas, ¿no? Y es qué pasa con las dudas que tiene hoy el ELN, ¿sí? Sobre las transformaciones que es posible hacer en este contexto político. Y obviamente dejemos a un ladito, digamos, la gran incógnita, y es qué pasa con el ELN en Venezuela. Y eso será motivo, digamos, de otra discusión. Entonces yo diría, apuntémoslo al irreversible. Segundo, tendría un comentario también para conversar aquí con José Yessi. Yo sí creo, digamos, que en toda esta lógica nos vamos a encontrar, digamos, con la gran pregunta, y es qué significa la participación para el ELN de la sociedad. Y eso remite a una noción que está en el acuerdo, vinculante, ¿cierto? Entonces yo voy a decir con mucha tranquilidad, una discusión sobre las armas del ELN no requiere participación. Y yo diría, digamos, no en ánimo de controversia, pues esa va a ser una discusión elitista, porque el ELN no va a permitir que una sociedad hable de sus armas, sencillo, ¿sí? Ni de su DDR, así no se llame DDR. Entonces me parece que hay una noción, digamos, en donde la participación tiene unos límites, claramente, y yo coloco dos antecedentes aquí para los expertos en procesos de paz. Acuerdo base en 2007, se discutió con Uribe, ¿cierto? Y en un momento llegó el tema, bueno, y entonces vamos a hacer lo que la sociedad dice. El ELN guardó silencio en ese momento, ¿cierto? En la experiencia que nosotros tuvimos encontramos muchos procesos comunitarios que decían, lo que yo estoy diciendo, ustedes lo van a hacer, y el ELN guardaba algún silencio, ¿cierto? Claro, desde nuestra perspectiva, que era diferente, decíamos, no, su participación es un insumo, y esa era la gran diferencia que teníamos hoy en día. Entonces yo sí creo, digamos, que hay partes de la discusión sobre la participación donde realmente va a ser una conversación elitista, quiérase o no, en ese sentido. Tercero, está todo el tema, digamos, de lo que implica esta idea que yo sí quiero transmitir. Cuando uno le dicen, bueno, ¿y qué está planteado en la agenda? Si ustedes revisan la agenda del 2016 con el ELN, existía la palabra acuerdo final. Hoy en día no aparece esa palabra, ¿cierto? Y te hablan de un gran acuerdo nacional con un país totalmente polarizado. Entonces uno dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? Que yo creo que es la gran pregunta de esto. Yo quisiera responder, ojalá fuéramos hacia un proceso que fuera irreversible, ¿cierto? En el 2025-2026. Y dos cosas adicionales. Una, muy importante, entonces para aterrizar ya tu pregunta. Yo sí creo, digamos, que hay que repensarnos muy bien qué significa hablar de las armas, ¿sí? Y hablar de justicia. Te contaba ahora antes de entrar que cuando discutíamos, y lo comparto aquí con todos los que nos están viendo y están acá, es que nosotros llegamos a esa fase exploratoria de definir los temas de la agenda. Y te decía, Andrés, en día y medio sacamos la redacción de víctimas. Sí. Sencillo. Sí. Lo que nos costó, ¿cierto? Muchas semanas con las FARC, ¿sí? Aquí fue en día y medio, ¿cierto? Y ellos decían algo que era verdad plena, verdad todos, o verdad todos, sí, verdad toda, verdad todos. Verdad todos. Y sencillo, escribamos eso, vamos a responderle a las víctimas, ¿cierto? Entonces mi mensaje final es, yo sí creo que es muy importante el tema de la participación, pero creo que hay que ayudar a que las expectativas sobre esa participación, ¿sí?, se ajusten a un proceso, digamos, y a una naturaleza de un actor que no va a permitir, ¿cierto?, que otros decidan lo que va a pasar con sus armas y con su futuro. Y segundo, muy importante, que la entrada de esos temas, que son los puntos 3, 4 y 5 de justicia, ¿cierto?, de fin del conflicto y de víctimas, pues solo va a ser posible cuando ese actor, porque ya tiene el ejemplo de las FARC, ¿sí?, sepa exactamente a qué se va a comprometer el Estado, a qué va a transformar, ¿sí? Yo antes no haría, digamos, si me coloco en la posición del ELN, no haría, digamos, pie a discutir otras cosas. Entonces yo creo que sí avanzamos muchísimo, tenemos que insistir que ese proceso de la participación, Alfonso, termine bien, porque si no termina bien, el ELN puede decir, el proceso falló
volvámoslo a hacer, ¿no? Y segundo, tenemos que ir a un escenario en donde los avances del proceso hagan que la probabilidad de que un nuevo presidente nos vuelva a devolver en el tiempo, ¿no? Y eso implica rodearlo, pero también insisto en que la sociedad entienda, por ejemplo, que su voz y participación en el tema de las armas del ELN no va a ser, porque es una decisión del actor y su contraparte, que es el Estado, para solo colocar un ejemplo. Gracias, Gerson. Alfonso, no sé si quieras opinar al respecto de esos temas puntuales que son bastante críticos. Sí, bastante. Bien, lo decía el punto 3, 4, 5 y 6, toca esos temas que estás diciendo. Sé que de manera paralela se va a empezar a tratar unos escenarios para abordar el tema de víctimas, no necesariamente cuando termine preciso por el mismo premisa, no se va a caminar sobre todo está acordado, nada está acordado hasta que todo está acordado. Entonces ahí llegar a un acuerdo de empezar a trabajarlo de manera paralela. Importante el techo de la participación, tanto el diagnóstico como la agenda, tiene 3 techos. Uno de los techos es el régimen político. Y ahí cuando hablamos de régimen político, que va a ser otra discusión fuerte el próximo año y central, a mi parecer, es tocar la estructura de poder, esa que no ha permitido que se cumpla ningún acuerdo, porque no solamente estamos hablando de los acuerdos con los armados, sino que estamos hablando con los acuerdos con las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, con lo que se llegó, los acuerdos que terminan cerrando los paros, por ejemplo. Todos se incumplen, es una cadena de incumplimientos, entonces tenemos un marco de referencia poco saludable, ¿sí? Entonces ese régimen político se va a tocar y se va a tocar en el marco de esa agenda. Y ahí tendríamos que tocar también, se tendría que tocar dentro de estos procesos de participación, tal vez el otro año, el tema militar, porque no solamente es el tema de las armas del ELN, sino del uso de las armas del Estado, ¿sí? No que entreguen las armas, sino cuál es el uso. Las armas contra, y está emergiendo en la Jurisdicción Especial para la Paz, cada vez más evidencias que había un régimen de opresión, lo hay todavía, pagado por el Estado. Es decir, con dinero del Estado se pagan armas que van en contra de las organizaciones sociales en ese genocidio que les decía ahora del tribunal, que identifica el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ese es un tema grueso. Entonces se tendría que hablar de las armas de un lado y del uso de las armas del otro lado. Es decir, ¿qué se va a hacer con ellas? ¿Es para qué? ¿Es en qué sentido? Y ahí tenemos, lo hemos advertido también desde la red, unos marcos complejos de país. Es decir, el país tiene unos acuerdos firmados más para la guerra que para la paz. Ha generado más normas para la guerra que para la paz. Y ha hecho más por la guerra en inversión que para la paz. Tenemos un acuerdo con la OTAN, una ley que posibilita los acuerdos de información y de formación con la OTAN. Miren el momento del mundo, ¿sí? Eso hay que tocarlo, hará parte del régimen. Tenemos unos acuerdos, país, con el Comando Sur, ¿sí? Que Petro en elocuciones públicas ha dicho, la OTAN y al Comando Sur hay que ponerles la tarea de que cuiden la Amazonía. Eso es estratégico y para nosotros resulta también un poco risible que se hable de cuidar la Amazonía a 2 actores de este tipo. Esos temas tienen que emerger y esos temas estarán dentro del techo régimen político y régimen económico, que van de la mano con la superación de las líneas rojas. Ahí viene un asunto grueso, complejo, de fondo, que tendrá que discutir el país y lo discutirán no necesariamente las élites, sino que aquí entrará la sociedad también a ser parte de la agenda de la sociedad. Y el tercer techo es el medio ambiente. En plena crisis climática, el medio ambiente cobra especial sentido, especial relevancia. Y ahí hay un componente, son 3 techos sobre los cuales camina la participación. Y si eso se logra resolver, es decir, lo dicen
también lo han dicho en las negociaciones y en la mesa y en el proceso, pues las armas dejan de ser necesarias, ¿sí? En esos términos. Entonces, bien, hay todavía mucha tela por cortar. Rescato de esa intervención el tema como de la fuerza pública, es decir, de algo que se llama reforma al sector seguridad, es decir, hacia dónde camina esa fuerza pública y qué perspectiva tiene de cara a que un actor armado, la guerrilla más antigua en este caso, y binacional en lo que a mí compete, se entregue las armas, pues termine el conflicto con ella. ¿Qué va a pasar con la fuerza pública? Pero eso es debate, creo yo, de otro conversatorio. Es un aspecto relevante. Dale. Sí, ahí se me pasó, y es el tema justicia. Ajá. ¿Sí? Una justicia que carga su mano sobre el sector empobrecido y excluido del país. Y también la misma Corte Interamericana ha emitido algunos fallos en función de eso, de advertir una criminalización de la pobreza, en efecto, de hecho, y con ello también entonces de la protesta y de etcétera, etcétera, pero es una criminalización de la pobreza. Tema de la reforma a la justicia. Una justicia que ha sido lenta y a veces invisible en casos esenciales como la corrupción. Petro, en el informe de este año de la Secretaría de Transparencia, lo deja muy claro. Estamos hablando de más del 90% de casos de corrupción que no se tramitan, se archivan o no tienen ningún final. Y si nos vamos a los casos que llegan a la Corte Interamericana, que ahorita salieron 2 en condenas a Colombia nuevas, pues también tendríamos que decir que hay una justicia que no opera. Es decir, hay un régimen que hay que cambiar, que hay que transformar, que hay que identificar, que hay que leer con mayor profundidad. Y está el tema de las armas, pero también de la justicia. Eso lleva a pensar un poco a veces como que el proceso de diálogo con el ELN gira en torno primero a reformar y después sí a terminar, ¿no? Como reformemos primero todo esto que consideramos que está muy mal, la justicia, el sector seguridad, las condiciones, las posibilidades, la oferta estatal, y después sí miremos cómo vamos a terminar ese proceso. Es decir, es una lectura que se puede hacer desde allí. ¿Qué opinión te merece esa lectura de que primero reformemos y después miremos cómo vamos a terminar, a entregar las armas, a reconocer, a dar verdad, a dar justicia? Yo creo que parte de un acumulado sin duda, donde hay una desconfianza generalizada por algo que señalaba Alfonso ahora, y es una cadena de incumplimientos históricos, de acuerdos parciales o totales a los que han llegado grupos armados en el pasado y que no han sido implementados ni en el horizonte de tiempo que se establecieron, ni en las condiciones que se establecieron. Y cuando se crea ese ambiente generalizado de desconfianza, es lógico que en las negociaciones se quiera blindar y se quieran obtener unas garantías que les permitan avanzar en la firma de los acuerdos, teniendo muy presente ese histórico de implementaciones a medio camino o inexistentes. Entonces, esto es lo que ha pasado como producto de toda nuestra larga experiencia en el tema de procesos de paz. Empezamos desde los 80, fuimos el primer país latinoamericano que emprendió ese camino. Antes de El Salvador, antes de Guatemala, ya estábamos nosotros negociando la paz, pero hemos tenido ese talón de Aquiles entre lo que hemos acordado y lo que hemos implementado de manera efectiva. Hay una brecha y no pequeña, y ese acumulado es lo que complejiza al día de hoy el contexto de las negociaciones en las que el actor, en este caso el ELN, quiere tener las debidas garantías para no repetir la historia que se ha sucedido con otras negociaciones en el pasado. Vamos a abrir, yo ya he hablado mucho acá, vamos a abrir el espacio a que la gente participe, los que están aquí nos están acompañando, y también tengo aquí una pregunta que nos envían desde
desde las redes, la hace María Elizabeth Restrepo. El que quiera responde, o si quieren responden todos también. ¿Por qué no hacer procesos simultáneos? El diagnóstico y el plan de participación. ¿Por qué no hacer procesos simultáneos en este momento? Que se están intentando, pero… Si tienes ahí… Voy a responder un poco desde la perspectiva de mi presencia de diálogo con la delegación del ELN 2 años en la fase exploratoria. En este caso con Antonio García, luego con Pablo Beltrán. Y le respondo a la persona, digamos, bajo 3 premisas que ellos repetían. 1, el ELN no es, digamos, la voz, ¿cierto?, directa o legítima de esos procesos. Esos procesos son autónomos, independientes, ¿cierto?, y por tanto no se pueden abrogar, digamos, la tarea de decidir cuál es el diseño de esa participación. Y claramente, digamos, ahí hay una primera diferencia, Andrés y compañeros, con lo que fue donde estuve también el proceso con las FARC, ¿cierto? Las partes decidieron que iba a haber un buzón, ¿cierto? Iba a haber un mecanismo en una página web y unos foros, ¿cierto? Entonces, primera razón que dice el ELN, yo no puedo, ¿cierto?, pretender decidir lo que no sabemos que está pensando la sociedad. Y me parece que es una, digamos, primera respuesta coherente, ¿cierto? Segunda razón en términos de no ese paralelismo, y es que básicamente sí es muy importante garantizar que haya una participación, como se discutió con ellos en los procesos, donde no hubo, digamos, ninguna tensión, amplia y plural, ¿no? Entonces, para que sea amplia y plural, pues es difícil, ahí sí, acogiendo ese término, José Yesir, que esa sea una decisión de élites, sino que abramos el debate a ver, digamos, quiénes llegan a esa participación. Y yo creo que todos los 30 sectores del Comité Nacional de Participación es un buen indicador de que ahí hay un variopinto, ¿cierto? Entonces, por tanto, la segunda, digamos, razón de no paralelismo es que sí es muy importante que a esa pluralidad definan los mecanismos de participación, digamos, y por tanto haya una secuencia entre diseño y luego lo que se hablaría en términos de esa gran discusión y análisis o debate. Y la tercera razón, digamos, que insisto, viene de ese intercambio, y yo no quisiera traducir al ELN simplemente lo que yo sentí y escuché de esos intercambios secretos entre el 2014 y el 2016, es una razón muy importante sobre cómo realmente, digamos, hay que diferenciar 2 cosas. Uno, es lo posible de hacer con un grupo, ¿cierto?, que se rebeló contra el Estado, versus una agenda mucho más grande que tiene el movimiento social. Tú lo decías, Alfonso, ¿cierto? Entonces, ellos sí dicen, oiga, mucho cuidado porque aquí no podemos meter todo, ¿cierto?, pero sí es importante, ¿cierto?, que esa sociedad, ¿cierto?, o los movimientos sociales o los procesos comunitarios digan qué podría solucionar la mesa, ¿cierto? Entonces, lo que va a salir muy seguramente de aquí es que va a haber un conjunto de temas, me atrevería yo a decir, el año entrante, donde dicen, óigame, qué bueno que estos temas se tramiten por la mesa, pero señor Estado, hay unos temas que usted ha incumplido históricamente, ¿cierto? Que si yo los meto en la agenda con el ELN, pues ahí nos quedamos toda la vida, ¿no? Entonces me parece que también era la percepción un poco de cómo diferenciar, y por eso es muy importante esta secuencia, en que sea la misma sociedad la que diga, óigame, sí es importante que estos temas se resuelvan vía la mesa, pero hay otros temas que seguramente no van a resolver. Coloco un caso, digamos, muy particular y que tiene, digamos, mucho sentido y razón para el ELN o para el corazón del ELN, que son los acuerdos incumplidos en una región como Arauca, ¿cierto? O sea, esos acuerdos existen antes de que existiera el ELN y se incumplieron antes de que existiera el ELN, ¿cierto? Entonces, un poco el cuidado que hay que tener ahí, y por eso es importante que la sociedad defina ese diseño y defina el alcance de la participación, pues implica que habrán unas cosas, insisto, que se resuelven por la mesa y otras que la sociedad muy legítimamente va a decir, Estado, pero usted no ha cumplido tampoco eso, ¿no? Entonces, me parece que la lógica del diseño tiene que ver con esos, cómo evitar esos 3 riesgos, ¿sí? Y por eso, digamos, quizás la gente pregunta, oígame, pero ¿por qué no hacen la cosa ya en 6 meses y resuelven el asunto? Yo quiero decir, no es tan sencillo, porque, digamos, hay todas estas sensibilidades que a mi modo de ver tienen mucho sentido. E insisto, mi llamado que hago hoy en este espacio también es, sí necesitamos que esto salga bien, porque donde vuelva y salga mal, los volvemos a retroceder y el ELN puede decir, sentimos que esto no sirvió.
Muchísimas gracias. Quiero decirle a la gente que está aquí, si quiere participar, que levante la mano, ya les damos la palabra. Alfonso, no sé si quieres intervenir sobre este tema. Sí, con el gran acuerdo nacional de mayo, se supone que viene también una discusión de la implementación, ¿cierto? Hay asuntos que se podrán implementar por otra ruta, pero habrán otros que tendrán que o exigen unas reformas estructurales del Estado. Siempre desde Redipaz hacíamos unas observaciones con el proceso de FARC y era el Estado con el que se negocia lleva mucho excluyendo, mucho estructurándose como un Estado excluyente. Su estructura normativa, institucional, hasta cultural, se ha organizado para eso, para darle peso a las transnacionales, a los negocios, a la inversión, pero muy poco o nada para la sociedad. Esa estructura muy poco se transformó para darle paso a los acuerdos. Al no transformarse, pues, ¿qué resultado se puede obtener con un aparato institucional que no se transforma para darle paso a los cambios necesarios? De hecho, en este gobierno se está encontrando con esa dificultad. Un gobierno que busca reformas esenciales y estructurales para garantizar un bienestar social, se encontró con el régimen, vuelvo, insisto, se encontró con un sistema político que impide esas transformaciones. Eso hay que hacer lectura de ello y la sociedad debe estar más consciente, debemos estar más conscientes de ello para entender cuáles son esos puntos o ejes que se deben mover para lograr las transformaciones esenciales. Solo con reformas básicas, salud, educación, básicas, pensión, no se ha podido, ¿cierto? Entonces ahí hay otro reto, son retos sociales, ahí es el foco. Y esto va a permitir, ahora hay unas barreras como unos medios de comunicación que muy poco ayudan más para otras cosas, muy poco ayudan para que esto sea un eje de diálogo y de discusión. Los medios muy poco o nada, ¿sí? Muy poco se difunde, muy poco se comunica, son barreras. El rearme y reposicionamiento del paramilitarismo termina siendo otra barrera. Tenemos con diversidad de nombres, pero es el mismo grupo, el Clan del Golfo, grupos paramilitares refortaleciendo su presencia en los territorios. Y por donde uno lo encuentra ese avance. Y pareciera ser que en algunos sectores del país sigue existiendo esa articulación entre fuerza pública y paramilitarismo. Entonces, todos estos elementos que estoy nombrando serán esenciales que aparezcan y que emerjan también en estos procesos de diálogo, de negociación y de participación de la sociedad, que no pueden ser todos en una, es un proceso y el proceso se va dando, se construye la metodología, de la metodología sale el diagnóstico, del diagnóstico la agenda. Ojalá todo salga bien, eso esperamos. Un apunte ahí es que se ha convocado también a los medios comunitarios para que hagan difusión del ejercicio, ¿no? Como vengan, exacto, como que se informen bien de lo que está pasando para que puedan replicar en territorio. Tú ibas a dar una apreciación sobre la pregunta. Sí, si bien entiendo la pregunta de nuestra participante, nos cuestiona sobre el por qué no los sentamos a todos en la misma mesa en el actual proceso de negociación, y allí habría que remitirse como a los antecedentes históricos de lo que ha sido la negociación de la paz en nuestro país. Nosotros tenemos una larga historia, pero esa larga historia tiene entre sus características que nuestros procesos de paz han sido escalonados en el tiempo y fragmentados. Hemos negociado la paz grupo por grupo, nunca los hemos sentado a todos en la misma mesa. Y eso creería que añade una complejidad extra a la actual coyuntura en los términos en los que ella plantea de por qué no nos los sentamos a todos en la misma mesa. Y no los sentamos a todos en la misma mesa porque son actores de naturaleza distinta. Yo recuerdo en mis años de labores en el Comité Internacional de la Cruz Roja, hacíamos periódicamente la calificación
de las partes en el conflicto armado y la comunicábamos a las partes. Entonces le decíamos al ELN, acabamos de terminar la calificación y la calificación de las partes en el conflicto son ustedes, son las autodefensas gaitanistas de Colombia, son las disidencias de las FARC, son los que cumplían los criterios jurídicos según el derecho internacional humanitario. En uno de esos momentos de calificación hubo una molestia bastante profunda por parte del ELN en el sentido de decir, nos están metiendo en el mismo costal que todos ellos y nosotros somos de naturaleza distinta. Y teníamos que hacer por entonces un ejercicio pedagógico de decir, lo que el DIH establece es que cuando se cumple con unos criterios objetivos de intensidad y de organización en las hostilidades son partes en conflicto y para nada eso quiere decir de que sean de una naturaleza política igual o diferente. Estamos en el tema jurídico. Entonces, si eso sucedía en un tema netamente como el que les acabo de ilustrar, imagínense la complejidad de sentar actores de naturaleza política distinta en una misma mesa de negociación. Bueno, con lo que implica ceñirse también al DIH, porque pues, si nos vamos a la claridad de la norma, pues cuántas infracciones, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar? Mira, 1, 2, no te puedo pasar el micrófono, si quieres te pones de pie y preguntas. La pregunta versa sobre los actores estratégicos en la negociación. Sabemos que la Iglesia ha sido un actor importante en las negociaciones con el ELN a lo largo de la historia. Y la pregunta que hoy me asalta es, digamos, si en esta negociación el ejército o las fuerzas militares, policía, ejército, tiene cabida en este escenario de negociación, no sé, pues miembros activos no, sino fuerzas retiradas, aliados estratégicos en ese sector, toda vez que digamos que es un sector politizado y que tal vez puede tener unas posturas reacias a la negociación y considero estratégico que ese actor esté presente en el escenario. Entonces quisiera preguntar sobre ese actor. Sí, está ACORE. Los militares en ejercicio no podrían, pues porque hay unas restricciones, pero sí está la fuerza en retiro, es ACORE, ACORE hace parte, y hay un amplio sector, están los empresarios, están también sector ganadero, Fedegan allí a través de la FORI, es decir, hay un amplio sector. No solamente del sector social popular, étnico, sino también de, llamémoslo, del sector empresarial, creo que es muy amplia la representatividad, pero sí están los militares en retiro. Yo quisiera agregar una consideración, la respuesta de Alfonso, digamos, tiene el foco en el proceso de participación. Yo quisiera hablar de la mesa. Entonces, en la mesa obviamente hay dos negociadores de los varios del gobierno, un vicealmirante, ex vicealmirante y un coronel retirado, pero hay algo muy importante y es que desde el principio hay un grupo de militares activos como observadores, ¿cierto? Que si uno lo compara con las FARC, para mí es un buen avance, ¿no? Porque en las FARC habían 2 generales como negociadores, pero los militares activos fue a la negociación sobre el fin del conflicto. Primera observación que hago. Pero quiero dejar otra reflexión también, porque pronto se me acaba el tiempo, sobre una cosa que me suscita tu pregunta sobre actores estratégicos. Yo creo que también tenemos un reto, y es un reto, digamos, que solo el correr del tiempo nos va dando pistas, y yo creo que ya estamos en un buen timing, y es responder la pregunta si el ELN se siente que su contraparte en la mesa, ¿sí?, es una contraparte capaz de decidir. Yo creo que no. Que es la gran diferencia con los representantes que había con las FARC, ¿cierto? Lo que no estoy, digamos, echando en saco roto a los que están ahorita, estoy diciendo que ese es como arrancó, pero yo sí creo que necesitamos, para que esto funcione, ¿sí?,
que yo diga, oiga, sí, es bueno que sea una negociación diversa, pero realmente la pregunta gruesa que tiene el ELN es si el establecimiento o el régimen que está ahí va a acordar unas cosas. Y eso para hoy, digamos, tiene un nombre propio y es un militar que está sentado y el presidente Fegan. El resto no hay, digamos, parte de ese establecimiento que uno diría hace parte como de la táctica para que esto funcione y yo estoy sentado con quien debo estar sentado. Y me atrevería a decir que eso hay que apuntarlo y ir hacia allá para garantizar que ellos sientan que están hablando con alguien que tiene capacidad de decisión. No quiero hablar en nombre, que los otros no sean, no, estoy diciendo en que su imaginario es, yo acordé esto con ese representante de lo que ellos denominan ese régimen, ¿no? O ese establecimiento, digamos. Ahí me quiero meter como moderador y es hacerles partícipes del proceso también, incluso desde lo que se ha propuesto desde el gobierno. Creo que lo hablaba con Gerson, es decir, que uno vea, y eso parece un cambio mínimo, pero que uno vea que el actual comandante del ejército salga y diga sí, nos estamos equivocando, sí, lo que pasó con estos soldados que se estaban disfrazando, haya sido o no un montaje, fue culpa de nosotros. Yo creo que eso es un mensaje claro de aquí se tiene que hacer un cambio, aquí se tiene que participar, tiene que haber disposición también, porque claro, en el territorio está la población civil, las víctimas, pero el adversario que está armado, quitemos el tema del paramilitarismo, son las fuerzas militares y contra ellas se está combatiendo. Si no se hacen partícipes del ejercicio, entonces ¿qué va a pasar después? ¿No? Era como algo pequeñito. Y tú ibas a participar también. No, sí, todos pueden participar. Lo que decía tal vez era que los urbanos están menos organizados que las comunidades campesinas, comunidades étnicas, que tienen más capacidad organizativa, incluso construcción de agendas que se las han peleado. Tal vez el urbano un poco carece de esa capacidad organizativa, era como un comentario que hacía. Pero claro, sí pueden participar. De hecho, este fin de semana fue el escenario, acá en Medellín, 150 delegados urbanos nacionales para hablar de la metodología de la participación. Y viene el de vivienda, viviendistas, que está relacionado. Entonces, ahí está la participación. ¿Quieren aportar algo sobre el comentario? Muy interesante la pregunta y me remite a algo que también creo que es importante que se empiece a discutir en términos como de las expectativas. Yo estoy muy preocupado, digamos, con las expectativas no solo temporales, sino de lo que es posible de hacer. Y diría, digamos, no estoy comparando los dos procesos, que quede claro que con base en la experiencia que yo viví en 6 años con el proceso de las FARC, hay como 3, digamos, grandes, llamémoslo, limitaciones, sin que se entienda limitación como un obstáculo, pero que hay que considerar, ¿no? Entonces, una es la limitación que va a tu pregunta de si es posible que todo mundo quede satisfecho con la participación. Eso es imposible, ¿cierto? Entonces, lo que hay que garantizar, que me parece que es un elemento adicional a la primera pregunta que nos hicieron, es que cuando la misma gente diseña su proceso, pues ese proceso es más legítimo, ¿cierto? Y al final el grupo dice, ustedes lo decidieron así, ¿cierto? Entonces, ahí me parece que digamos que hay que considerar muy bien si todos pueden llegar o no. El otro asunto, digamos, importante, en
toda negociación va a haber gente que no se va a acoger al acuerdo. Y yo creo que esto hay que hablarlo con mucha tranquilidad, ¿cierto? Sin que implique una crítica al ELN. El ELN tiene una estructura organizativa muy diferente, con frentes de guerra, con una cantidad de cosas, de procesos, digamos, clandestinos urbanos, y en la perspectiva que nosotros vivimos con las FARC, claramente, pues tomamos unas decisiones que a veces no son tan públicas decirlas, ¿no? Uno es, ¿entran todos o no entran todos? ¿Sí? Si no entran todos, usted tiene responsabilidad porque usted está firmando por las FARC, ¿cierto? Entonces ellos verán si los convencen o, como hicieron las FARC, los excluyen, ¿no? Segundo elemento también muy importante, óigame, ¿sabemos qué va a pasar en ciertos territorios? Pues ya hay muchas pistas sobre gente que tiene muchas dudas, ¿sí? Si esto realmente va a suceder o no. E insisto, es totalmente connatural a un proceso de estos, y lo importante es saber cómo vamos a prever, ¿cierto?, que esto, por un lado, no dañe el acuerdo, digamos, al que se llegue, pero que la gente sepa que inevitablemente van a haber unas personas que no van a estar ahí, ¿no? Y que se van a ir. Y yo quisiera decir algo que también es muy importante tenerlo en cuenta, que lo viví, yo lideré el proceso, digamos, que se llamó de acreditación de los listados de las FARC, y ahí encontramos mucha gente que dijo, yo me voy, ¿sí? No quiero entrar en el proceso, me voy a conocer a mi mamá, que hace rato no la veo, punto, ¿cierto? Y hay otros que dicen, no, a mí no me convenció esto, yo vuelvo y me armo, ¿no? Pero el otro elemento que dejo en punta también es todo el tema de lo que implica, digamos, la aparición en este proceso, Alfonso y José Yesid y Andrés, de las víctimas, ¿cierto? Porque yo sí considero que las víctimas, digamos, con su potente disposición de decir respóndame, pero sigan adelante, creo que es un elemento que puede ayudarnos a bajar un poco las probabilidades que tenemos de que esto se nos demore mucho, ¿cierto? Pero hago solo dos observaciones ahí. Una, y hay que llamarla con nombre propio, eso es difícil de aceptar y todo lo demás, pero yo creo que el ELN tiene una ventaja y es necesitamos que aparezcan las víctimas del ELN. ¿Sí? Las FARC nos dijeron en 2 años que no causaron ninguna víctima, pero cuando las llevamos, pues les tocó aceptar que sí existían y que tenían que responder, ¿cierto? Pero segundo, muy importante, sobre todo en función de las expectativas, es entender también, bueno, y entonces yo respondo, pero ¿qué pasa con los otros? ¿Sí? Y resulta que llevamos 8 años de implementación de la JEP. Entonces van a haber unas cosas que ya realmente se están resolviendo. Entonces me parece que sí hay que pensarnos también cómo las víctimas del ELN aterrizan, cómo hay una discusión de lo que falta por hacer, pero pienso que este proceso se enmarca en un proceso en donde, para solo mencionar el caso 03 de la JEP, tenemos hoy generales que están aceptando ya responsabilidad de unas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando salga esa duda de decir, eso ya está ocurriendo, entonces miremos a ver cuál es el nivel de acuerdo que hacemos en materia de que entren las víctimas de todos los lados, no solamente del ELN, ¿cierto? Entonces me parece que ahí tenemos un reto también para decir, es posible que eso, y yo creo firmemente, nos transforme el dinamismo de la mesa y el proceso, pero también hay que pensar que posiblemente hay víctimas del ELN que no van a aparecer o que va a ser imposible que lleguen todas las víctimas. Gracias, Gerson. Nos envían otra pregunta desde Facebook. Esto creo que va más orientado a ustedes dos. ¿Podrían ampliar entonces en qué consiste el diagnóstico versus plan de participación? Esa es suya, Alfonso. Dice, sí. ¿Podrían ampliar entonces en qué consiste el diagnóstico versus plan de participación? Bien, de esta fase que se está desarrollando en este momento, debe salir el diseño, es la metodología de cómo será la participación en las 2 fases que siguen, que es la fase de diagnóstico y la fase de acuerdo de la agenda. Esa es la metodología, cómo lo vamos a hacer, cómo se va a organizar, cómo nos vamos a encontrar, cómo va a ser, que implica a su vez un plan de participación, que hace parte de la metodología. Es decir, cómo en el transcurso de 6 meses, que sigo insistiendo que es muy poco, cómo nos vamos a encontrar, para qué nos vamos a encontrar, cuáles son los insumos básicos para dinamizar esa participación, etcétera. Ahí están, ese es el diseño, cómo lo vamos a hacer, y el plan, cuándo, dónde, con quiénes, etcétera.
plan de participación y diseño de la participación. Esos van junticos. No sé si respondo. Ya nos dirá por redes. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Yo creo que vamos cerrando el ejercicio. Quiero preguntarles antes de... hay otra pregunta. Perdón, adelante, qué pena. Muy buena pregunta que remite a una inquietud también que es como muy natural a los procesos y es lo que llamarían el uso táctico de la negociación, ¿cierto? Entonces eso se resuelve de distintas maneras. Una de ellas es el tema de la presión militar, pero dejémosla a un lado porque esa no es una apuesta de este gobierno, ¿no? Entonces quisiera decir, digamos, que el uso táctico se resuelve cuando el actor se siente conminado, digamos, militarmente, pero insisto, no hace parte de acá. Nosotros lo vivimos con las FARC. Y puedo decir que funcionó, ¿cierto? Pero el ELN es otra cosa. Entonces yo diría que dos cosas ahí importantes. Uno es garantizar el grado de maduración que ellos tengan para tomar esa decisión. Es decir, que la mayoría de procesos, digamos, de gente que ingresa, pues ingresa, digamos, un poco para ver qué saco yo de acá, ¿cierto? Y si realmente hay disposición. El ELN hasta este momento, pues tiene su política básica del quinto congreso desarrollado en septiembre de 2014, diciendo yo voy a explorar si hay condiciones y no ha habido sexto congreso. Entonces mi respuesta sería, sí necesitamos que ellos a medida que avancen pues convoquen esas instancias de decisión. Tenemos un quinto congreso en 2014, habría que pensar en un sexto congreso, tenemos una reunión del pleno de la Dirección Nacional en 2021, posiblemente en estos momentos están haciendo otra reunión, posiblemente. Entonces, parte del asunto se resuelve también en cómo el proceso facilita que ellos discutan con sus frentes de guerra si hay condiciones o no para avanzar, y eso es muy importante. Y lo segundo también es cómo damos garantías. Ustedes ya hablaron mucho de las garantías de cumplimiento o no cumplimiento, pero yo creo que la otra garantía muy importante es que este proceso tiene 10 países que están siendo garantes y acompañantes, ¿cierto? Entonces, parte del asunto también es cómo entran ellos no en la dinámica de decir yo acompaño, facilito esto, sino cómo realmente tienen un diálogo muy concreto, en este caso con el ELN, ¿sí? Para medir que realmente no se está haciendo un uso táctico y para decir, bueno, yo cómo facilito que esto ocurra. Solo un detalle, en el 2021 yo por ahí escribí un libro sobre la dejación de armas de las FARC y solo doy un detalle que mencionamos ahí, el garante noruego, ¿sí? Habló 100 veces con las FARC sobre los miedos de la dejación de armas. Entonces el garante no simplemente está ahí para que todo funcione y todo lo demás, sino para ayudar a traducir cuáles son esos miedos y cómo vaya a ayudar la comunidad internacional para que esto, digamos, desde la perspectiva más básica, todo el mundo esté jugado a finalizar el conflicto, ¿sí? Pero insisto, los miedos y las garantías, pues si yo fuera él le digo, pues es consciente que existen, ¿no? Y hay discusiones internas que a ellos les toca dar y que hay que ayudar a facilitar para que, ¿cierto?, al final tomen una decisión y no hagan uso táctico de la negociación. Gerson, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Antes de que yo les haga mi última pregunta de cierre, y es, mucho se ha dicho de este proceso y es, si no es ahora, no es nunca. Este es el escenario, este es el momento, este es el gobierno, esto era lo que se esperaba. ¿Hasta dónde vamos a llegar con el proceso? Que es una expectativa. Siempre que uno habla con la gente dice, bueno, ¿será que sí vamos a alcanzar un nivel óptimo donde podamos avanzar en ese diálogo y alcanzar la tan anhelada paz con el ELN o un acuerdo común con el ELN? Y con esa quiero como que vayamos cerrando el ejercicio. ¿Quién quiere? Comienza tú. Bueno, yo creo que... Yo creo que habría que remitirse a la historia para poder responder esa pregunta, y la historia nos dice que muy pocos procesos de paz en nuestro país
se han cerrado durante un solo gobierno. Eso lo primero. Segundo, la historia también nos pone de presente la complejidad que han tenido los procesos de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Aquí no lo digo por ser pesimista, ave de mal agüero, sino para que tengamos como una expectativa centrada y fundamentada en el contexto previo que nos trajo al actual proceso de negociación. Entonces, si bien tenemos un proceso en marcha, un proceso con todas las particularidades de la participación que nos ha compartido Alfonso, de cómo se está estructurando metodológicamente, cuál es el cronograma que se tiene. Sí creo que hay que tener unas expectativas medidas en cuanto al alcance, y yo retomaría lo que apuntó Gerson atrás, en el sentido de decir que si dejamos el proceso en el actual gobierno en un punto de inflexión, en un punto de irreversibilidad que dificulte al siguiente gobierno retrotraer los avances de este, deberíamos darnos por bien servidos. Pero sin duda que hay que mantener una expectativa medida en el tema de que muy seguramente no vamos a tener una firma de un acuerdo durante el actual gobierno. Completamente de acuerdo, compañero. No sé si… Sí, ¿quieres o no? Sí. A ver, reiterar lo que el compañero está diciendo, es decir, no solo la complejidad, sino también las dinámicas de contexto, que también van presionando para uno o para otro lado, que también es clave tenerlo en cuenta. No depende solo de lo que ocurre en la mesa, claro, sino también del contexto y de lo que va ocurriendo en la región, también de la geopolítica, de las tensiones, etc. Entonces, no va a ser fácil, y yo creo también que este gobierno, es que es lógico, en este gobierno no se alcanza a una firma de acuerdo final, tendría que darse las condiciones de continuidad. Petro de alguna manera lo logra un paso, y es elevar la ley, se me va el número de la ley, la 2272, que la pone en un lugar específico como una obligación de Estado. Eso es un avance, pero sabemos que las normas en Colombia son necesarias, pero tampoco son la garantía. Sin embargo, se generan ciertas condiciones para pensar que se dé continuidad en el gobierno siguiente. El ejercicio de la sociedad es posible que termine redundando en una presión positiva, en una presión para que esto termine y para que el siguiente gobierno continúe y concluya, obviamente, concluir para iniciar, porque continuarán los acuerdos, como lo decía la compañera ahora, para implementar y transformar de fondo las condiciones de exclusión y de pobreza y marginalidad que nos agobian, más allá, que será un grupo y después otro grupo y así sucesivamente. Ese sería… Creo que vamos llegando al consenso y la irreversibilidad, pero yo acoto otras consideraciones finales. Uno, si uno piensa, digamos, en la lógica del ELN, insisto, no quiero ser traductor, ¿no? Y uno dice quinto congreso, ¿qué se propusieron en el quinto congreso? Entonces, se propusieron, digamos, una Colombia socialista, ¿cierto? Y miremoslo con toda la seriedad que eso implica para ellos, y un gobierno alternativo, ¿cierto? Entonces su respuesta, digamos, hoy en día en todo este debate es: no, a mí no me importa que finalice Petro, mi horizonte sigue siendo el mismo, que cambien de gobierno, ¿cierto? Y eso hay que entenderlo seriamente con una variable adicional, y es que si ellos dan un paso y todavía subsisten el Clan del Golfo y otros tipos de expresiones, pues va a ser muy difícil, digamos. Entonces, esa es como, digamos, como la respuesta natural que ellos darían. Pero traduzcamos también en términos de lo que ya dijeron nuestros compañeros, ¿qué implica, digamos, la irreversibilidad para mí? ¿Cierto? Entonces, por un lado, digamos, implica que hay un proceso, digamos, de cese al fuego sostenido y mejorado,
¿cierto? ¿Qué implica eso? Que los impactos que tiene el cese al fuego, pues sean impactos que si alguien quiere echarlo para atrás, pues tenga un costo político. No hablamos de eso hoy, pero ahí hay un gran reto, ¿no? Y es que estamos parando la violencia entre las fuerzas militares y de policía y el ELN, pero hoy el ELN está combatiendo con las disidencias o con el Clan del Golfo, con otras expresiones. Entonces, eso es muy, muy importante. Segundo, yo sí creo que es importante que existan, para colocarlo en la lógica del acuerdo, unas bases de ese acuerdo nacional. ¿Qué significa? Que yo dé un paso adicional, ¿cierto? Que ustedes, Estado colombiano, ¿cierto?, y establecimiento, ¿sí?, tengan disposición de acordar estas transformaciones, ¿cierto? Que no es de poca monta, porque ahí van a haber muchas discusiones de si eso se resuelve o no, Alfonso y Yesid, con el ELN. Hay gente que dice, no, yo no resuelvo eso con un grupo armado, sino con la sociedad. Pero entonces yo diría bases para lo que significa ese acuerdo nacional, ¿no? Que ellos digan, bueno, ya hubo un consenso en que en efecto hay que hacer unas transformaciones. Todo el proceso de participación, digamos, finiquitado, que me parece importante porque viene entonces después lo que se llama la Agenda de Democracia para la Paz. Entonces necesitamos que eso fluya, que en términos de dimensión, y esto va a ser muy importante simbólicamente para el ELN, y es, nosotros hicimos un número X de foros, no me acuerdo, 8, 9, aquí tiene que haber muchos más, tiene que haber mucho más gente, ¿cierto?, participando, y eso implica irreversibilidad también. Cuarto elemento, y la irreversibilidad, hasta dónde puede llegarse. Yo creo que sí debe haber ya un primer mensaje de respuesta a las víctimas por parte de los que están sentados ahí. No hablo exclusivamente del ELN, ¿cierto? Y una respuesta que sea, digamos, complementaria a lo que ya hay, ¿cierto? Porque yo sí entro en una lógica donde dice, bueno, no es que acordamos que vamos a darle una indemnización a las víctimas, pero que hay millones de víctimas que no han sido indemnizadas, entonces no va a pasar nada ahí, ¿sí? Y por último, sí me parece muy, muy importante que este proceso, digamos, para que sea irreversible, necesita ser, no puede ser marginal para el país, ¿cierto? Y yo quisiera decir algo también en tono muy constructivo, algo que pasó el 3 de agosto. El 3 de agosto en Corferias hubo 3.000, 4.000 personas, pero el 80% del país no supo qué ocurrió en Corferias, ¿cierto? Y eso implica también, digamos, unas decisiones del gobierno de decir, oígame, esto es importante porque estoy cerrando este proceso. Entonces me parece que el elemento simbólico más importante es que en este caso el ELN sienta que este proceso es importante para mucha gente, ¿sí? Y por todas las particularidades, habrá unas personas que pueden ser no despreciables que digan, no, es que el ELN se comprometió a responderle a las víctimas, punto, ¿sí? Habrán otras que digan, oígame, es que ese proceso nos da pie para grandes transformaciones. Todas esas variables tienen que aparecer, pero yo siento que hoy en día todavía el proceso es muy marginal. Y si me coloco del lado de ellos, digo, bueno, entonces este proceso es o no importante. ¿Sí? Perdón ahí, pero solo un ejemplo que yo quisiera colocar, no en aras de comparar, porque insisto, son de naturaleza distinta y son procesos distintos, pero para bien o para mal, cuando las FARC salían todos los días a hablar, ¿no?, y que eso lo replicaban los medios, etcétera. Bueno, claro, ahí hay unas condiciones que se dieron, y sí, suscitaron críticas, nos colocaron retos para el plebiscito, etcétera, pero gran parte, la mayoría sabía que eso existía. Yo sí quiero preguntarle a mucha gente si saben que tenemos un proceso con el ELN. Yo me atrevería a decir que mucha gente ni siquiera sabe que eso está sucediendo, o ni siquiera sabe que hay un proceso tan potente de participación andando. Entonces necesitamos que eso de la participación y el proceso sí, en sí, digamos, le diga algo a la gente, sea importante para la gente. Yo diría esa es la última variable de irreversibilidad, que la gente sepa, oígame, sí, estamos discutiendo la paz y el fin del conflicto con el ELN. Yo siento que hoy eso no existe, más allá de lo que siempre trabajamos en estos temas. Bueno, Gerson, muchísimas gracias, Alfonso, José Yesid. Bueno, precisamente estos espacios son para eso, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer también. A las personas que nos acompañaron aquí esta tarde también muchísimas gracias, a quienes están conectados y conectadas también. La próxima invitación es para el 30 de noviembre, nos vamos a ver aquí en este mismo espacio para hablar sobre las experiencias de paz en Colombia y las perspectivas críticas sobre la participación de las mujeres en este proceso de diálogo. Y a quienes nos acompañan aquí de manera presencial les queremos invitar para que tengamos un compartir pequeñito aquí a la salida del evento. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos el 30.
Ahora sí lo puedes apagar, Alfonso. Apagándome.